buenos días, muchas gracias Alejandro por la presentación y por invitarme, y enhorabuena a ti y a tu equipo por la exposición de los archivos municipales, porque es la primera vez que en un único espacio tenemos una visión conjunta de todos los archivos de la provincia. Yo voy a empezar mi charla, voy a hablar de los archivos municipales y también de su historia, sobre todo durante la Guerra Civil, porque me parece muy interesante conocer nuestro pasado. Siempre me llamó la atención cuando entré a trabajar en el archivo histórico la cantidad de documentación municipal que se conservaba. No es frecuente, de hecho es un caso raro el Archivo Histórico Provincial de Albacete, porque ninguno de los históricos de Castilla-La Mancha tiene tanta documentación municipal. Aparentemente no responde a ninguna ley, no hay ningún convenio, todo aparentemente, pero todo tiene su razón de ser. En total hay 60 municipios, esto es una captura del cuadro de clasificación, 60 municipios no solamente de Albacete, sino también de provincias limítrofes como Murcia, Ciudad Real, Cuenca e incluso Valencia, que tienen documentación en el archivo. En algunos casos son papeles sueltos, son meros testimonios, pero en otros tenemos fondos documentales completos, como el del Ayuntamiento de Albacete, que arranca en 1382, el de Chinchilla desde 1262, o incluso tenemos colecciones de pergaminos y privilegios muy valiosas de Alcaraz, de Almansa, e incluso tenemos un documento de Requena, que es una carta plomada, del año 1257, que es el documento más antiguo que conserva el archivo histórico. Pues en algunos casos lo sabemos porque tenemos inventarios, tenemos depósitos, en otros lo suponemos. Por ejemplo, tenemos un fondo de Tarancón, Cuenca, que es muy antiguo, y la verdad es que yo pienso que ese fondo debió entrar junto con la documentación de la audiencia territorial, porque cuando se crea la audiencia territorial en 1834, pues se asume también la documentación judicial de los municipios que entraban dentro de su jurisdicción. Y creo que en algún momento compartieron dependencias los ayuntamientos, los juzgados, y ahí se hizo un pequeño barullo y esa documentación ingresó en el archivo histórico. Pero en la mayoría de los casos lo tenemos controlado, y desde luego las colecciones de pergaminos y privilegios, libros registros, esos entraron a consecuencia de la Guerra Civil. Y esto puede parecer una paradoja porque, claro, durante las guerras y revoluciones los grandes perjudicados siempre son el patrimonio cultural. Lo hemos visto incluso retransmitido en televisión. Vimos cómo los talibanes destruían las estatuas de Buda en el desierto. Vimos cómo la guerra de Irak destruía el Archivo Nacional. Hemos visto siempre cuando un pueblo vence a otro, uno de sus objetivos, o lo que suele ocurrir, es que destruye el patrimonio. Se destruye la cultura y con eso también la identidad. Pero no nos podemos olvidar de que los documentos además tienen un valor jurídico, que yo creo que es el más importante. Destruido el documento, no se pueden reclamar derechos. Durante la Segunda República hubo una conciencia muy acusada sobre la necesidad de valorar y de proteger el patrimonio. Desde finales del siglo XIX, el patrimonio cultural de España empezaba a expoliarse, a venderse y a perderse. Por ejemplo, todos sabemos que la Dama de Elche, cuando se encuentra en 1897, se vende a un anticuario francés. El patrimonio se perdía y entonces la República es, con su constitución, la primera carta magna que tiene un artículo dedicado al tesoro artístico, que es como entonces se llamaba el patrimonio cultural. Ese afán, porque el Estado tiene que controlar y proteger el patrimonio, se va a corresponder después con unas leyes, como la Ley del Tesoro Artístico del año 1933, que llegó hasta el año 1985, cuando se publica la 16/85 de Patrimonio Histórico, que está en vigor actualmente. Y nuevos órganos, como la Junta Superior del Tesoro Artístico, que se crea en el 36, y además en el 31 se crearon los archivos históricos provinciales. Esa Junta Superior del Tesoro Artístico del año 36, al empezar la Guerra Civil, se transformó, porque era un órgano consultivo y durante la Guerra Civil había que crear algo que protegiera los archivos. Y entonces se crea la Junta Superior de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Esa junta se ramifica también en las provincias y tiene juntas delegadas. La de Albacete se creó en el año 1937
y estaba compuesta solamente por 3 personas. El presidente era el consejero provincial de Cultura, pero los vocales eran 2 personas de reconocido prestigio y además muy amantes de la cultura y del patrimonio, que eran Joaquín Sánchez Jiménez, profesor de literatura. Bueno, él también era historiador y acabó siendo el director del Museo Provincial. Y Julio Carrilero Prat, el arquitecto, que es el arquitecto, bueno, pues yo creo que más emblemático, más importante de la primera mitad del siglo XX. Ellos eran los vocales de esa Junta de Incautación y Protección del Patrimonio. Ellos con un camión fueron recorriendo muchos municipios y cogiendo las obras de arte que corrían peligro y las depositaron en el pueblo de Fuensanta. Al terminar la guerra, las fueron devolviendo a sus legítimos propietarios. Siempre dentro del patrimonio cultural, cuando hablamos de patrimonio, siempre nos llegan las imágenes de, lógicamente, los monumentos, los cuadros, las esculturas. La documentación es como el hermano pequeño. La documentación, sin embargo, es el más frágil de los patrimonios, pero apenas se habla de ella. Todos conocemos, por ejemplo, el traslado de las obras del Museo del Prado tras el bombardeo de Madrid a Valencia, junto con el gobierno, que también se traslada. Hay un equivalente que lo he puesto un poquito porque me ha resultado muy mediático y me ha resultado muy atractivo, ¿no? Esta labor de los españoles en esa protección del patrimonio, la verdad es que es muy callada. Sin embargo, en el año 2014, George Clooney dirigió y protagonizó esta película, Monuments Men, que fue un éxito y que se basaba en un libro con el mismo título. Y en el libro se describe el saqueo que tenían organizado los nazis sobre el patrimonio de toda Europa. Monuments Men fue un grupo que respondía a un programa de salvar el arte y los archivos. Se creó en Estados Unidos en el año 1943 y tenía unos 350 voluntarios que se encargaron de venir a Europa y de localizar las obras de arte ya requisadas por los nazis. En Albacete, ¿cuándo comienza ese interés por salvaguardar el patrimonio documental? Bueno, pues empieza con la Comisión Provincial de Monumentos, que en el año 1928 ya tiene entre sus objetivos localizar y rescatar todos los documentos que estaban en los archivos municipales y que corrían peligro de perderse. La finalidad era volver a reescribir con rigor y con fuentes de primera mano la historia de la provincia de Albacete. Y se hizo una primera recogida de documentación que se depositó en lo que era el Palacio de la Audiencia antiguo. En el año 1938 empieza el germen de crear el Archivo Histórico Provincial. Una carta del jefe de la sección de archivos del Ministerio de Instrucción, que era don Agustín Millares Carló, al que todos conocemos por el manual de paleografía, el mejor, yo creo que el más importante, ¿no? Bueno, pues él era jefe y escribió al archivero de la Delegación de Hacienda y le consultaba y le urgía, porque era inaplazable, crear ya el Archivo Histórico Provincial para salvar protocolos notariales, documentación judicial, documentación eclesiástica, documentos de los particulares y municipales. ¿Por qué ese bloque? A ver, tanto los documentos notariales y del registro de la propiedad, que contienen datos relativos a los derechos de las personas sobre sus fincas, y desde luego los judiciales, que tienen sentencias, eran muy importantes salvaguardarlos para salvaguardar esos derechos. Los eclesiásticos, porque se incendiaban las iglesias y los libros parroquiales corrían gran peligro. El archivero de la delegación tardó un poco y él le urgía, varias cartas le escribió para crear ese archivo, pero además le decía que tenía que crearse también el archivo de la guerra. Y el archivo de la guerra existió en toda España. Era uno de los fines que tenía la República y era un archivo que se centralizaba en Madrid y todas las delegaciones tenían que enviar la documentación. No era documentación original, era más bien un centro de documentación. Todos los libros, los folletos, los manifiestos, los carteles, todo lo que se publicaba en las provincias tenía que mandarse a Madrid para crear esa memoria histórica de lo que era la lucha de clases y lo que era el objetivo de la Segunda República. Unos meses después, el archivero de la delegación ya le dice que ya tienen localizados los fondos que van a formar parte del archivo histórico. Son los notariales, los eclesiásticos, los judiciales, también incluye el Consejo Provincial, que es la Diputación, y el archivo del Juzgado Municipal de Albacete.
Además le dice que han pensado que el local lo ponga el ayuntamiento, las instalaciones la Diputación y el personal el Ministerio de Instrucción Pública. Tantas instituciones para llegar a un acuerdo no se llega nunca, y eso se quedó un poco parado lo del local. Decía el archivero de la Delegación de Hacienda que le parecía muy oportuno que se creara el Archivo de la Guerra, porque Albacete era sede de la base de las Brigadas Internacionales y además había un inusual movimiento cultural. A través del ejército había casas de cultura, bibliotecas, centros culturales, aparte de que los partidos políticos y sindicatos constantemente hacían folletos, carteles, y todo eso, bueno, pues era una novedad porque todo tenía un fin propagandístico, pero también había un compromiso social con las clases más pobres y más desfavorecidas que tradicionalmente se habían quedado fuera de los circuitos culturales. Bueno, pues la creación oficial del archivo ya fue el 18 de mayo de 1938 y ese local, como en Albacete estaba tan militarizado y había tantos edificios incautados, tuvo que ser la iglesia de San José, que no sé en qué situación estaría porque en marzo del 36 había sido saqueada, incendiada y tomada por los republicanos. Ahí hay una foto de la antigua iglesia con un coche, con unos milicianos. Cuando el archivo se crea, lo primero que se hace es ya ordenar a la Junta de Incautación del Patrimonio que ya vaya por los pueblos y que vaya recogiendo la documentación que los municipios, como no podía ser de otra forma, estén de acuerdo en depositar en el archivo histórico. Pero surge una nueva amenaza, que es la carestía de papel. El papel ya sabemos que era muy escaso y entonces hacía falta pasta de papel. El Ministerio de Industria giró una comunicación a todos los municipios para que los archivos los calificaran con documentación útil e inútil, y la inútil fuera entregada a la Delegación de Industria para hacer pasta de papel. En ese momento, desde Madrid, desde el Consejo de Archivos, se manda una carta para saber en qué situación estaban los archivos de la provincia. Y bueno, contestan algunos municipios sí, otros no. En todos los municipios el archivo no tiene personal. En algunos dicen que se está ocupando el secretario, pero matizan, pero por imperativo legal. Jorquera, por ejemplo, me llama la atención porque dice que el alguacil encargado del archivo no sabe leer ni escribir, apenas sabe firmar y que está muy desorganizado. En Villarrobledo dicen que no saben los documentos que tienen y que además que en los primeros días de la sublevación fascista ya habían entrado al archivo y se había desorganizado. Caudete, por ejemplo, dice que sí sabe los documentos que tiene 200 y pico de cajas, pero dice que el archivo parroquial se ha destruido porque se quemó la iglesia. Luego Virtu me comentó que no, que el sacristán, poniendo en riesgo su vida, se había encargado de proteger esa documentación. Bueno, y así pues todos los municipios van diciendo en qué situación se encuentran. Todos dicen, o casi todos dicen, nosotros no tenemos nada histórico, nada de valor. Por lo tanto, no hace falta mandar nada al archivo histórico. Pero bueno, la realidad era otra. Tanta que se producían depreciaciones, como ellos llamaban, depreciaciones que eran expolios y destrucciones. Y tengo un documento que he traído que lo testifica muy bien. Es el boletín otra vez de la Comisión Provincial de Monumentos con don Joaquín Sánchez Jiménez, que aparte de llevar un inventario de las obras de arte, también inauguró un inventario de los archivos municipales y empezó por Chinchilla, por cercanía y por interés histórico, claro. Y en ese boletín él describe y transcribe 3 documentos de Chinchilla de la época de los Reyes Católicos, de finales del siglo XV. Ninguno de ellos estaba ya en el año 1938, cuando el Archivo Municipal de Chinchilla traslada sus fondos al Histórico Provincial. La situación era tan grave que en el año 1939 ya se dio una orden a todos los municipios. Aquí esta carta se mandó a 32 municipios para que depositaran los fondos anteriores a 1850 en el Archivo Histórico Provincial. Y así es como ingresaron los fondos de Almansa, de Alcaraz, de Aína, los más importantes. Aquí tengo también que hacer una matización porque los privilegios que entraron de
de Alcaraz, muchas veces hay una leyenda que corre por ahí de que estos documentos se los quedó el Archivo Histórico Provincial tras la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929. Y no es así. No es así. La Exposición Iberoamericana de Sevilla del 29 contó con los privilegios y algunos libros de actas del archivo de Alcaraz, pero se le devolvieron. Se le devolvieron y en el año 1940 ingresaron en el archivo histórico. Pero el archivo de Alcaraz perdió constancia y en el año 1967 el Ministerio de Cultura comenzó a hacer el censo guía y escribió al archivo de Alcaraz y a todos, ¿no?, para que dijeran qué documentación tenían. Entonces el archivo de Alcaraz o el Ayuntamiento de Alcaraz se alarmó. ¿Y qué pasó con aquellos documentos? Y entonces no sabían a dónde escribir porque, claro, la comisión aquella de la Exposición Iberoamericana había dejado de existir. Escribieron al Archivo General de Indias y además en la carta ponían: y si se encuentran, que se depositen en el Archivo Histórico Provincial para siempre. El Archivo General de Indias escribió al Archivo Histórico Provincial y ya dijeron: no, tranquilos, que en el año 1940 ingresaron y están aquí. Y esa es la razón de que estén ahí. Bueno, otra cosa curiosa es la precariedad en la que estuvo ese archivo incipiente. Primero, en el Instituto de Segunda Enseñanza, que está ahí la foto, dentro de lo que era la biblioteca pública, en unas estanterías que todavía están en la primera planta, junto con el centro coordinador y el depósito legal. El archivo estaba en la parte alta de la estantería. Luego, en el año 39, durante la guerra, había amenaza también de destrucción y se trasladaron a la audiencia territorial. En el año 44, la audiencia hace una remodelación y los documentos otra vez se dividen. Los judiciales pasan a la Diputación y los históricos pasan otra vez al Instituto. Y allí estuvieron hasta que se hizo la Casa de Cultura, que comenzó en los años 57 y terminó en el año 62, y entonces en el 62 tuvo lugar la creación oficial del Archivo Histórico Provincial. Pero como ya vamos viendo, existía desde luego. Lo que pasa que esta Casa de la Cultura, que es donde está ahora una parte administrativa de la Diputación, sirvió para alojar la biblioteca, el museo y el archivo, con lo cual hay un respaldo institucional a las instituciones, a los centros culturales, y por eso se consideró oportuno hacer una creación oficial. Desde aquí el archivo se colocó en lo que es el sótano de la Diputación, donde hoy en día está el archivo, y a partir de los años 60 empezaron todas las transferencias de las delegaciones, de Hacienda, de Justicia, de los archivos municipales. Ahí ingresó, por ejemplo, el archivo de Albacete, porque no tenía espacio, Osa de Montiel, Munera, Jorquera, pues en la actualidad hay muchos municipios que a través de la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha, que lo permite, no pueden mantener un archivo, no pueden tener un archivero, y entonces lo que hace es depositar temporalmente sus fondos en el Histórico Provincial. Así han ingresado, por ejemplo, los del Bonillo, los de Peñas de San Pedro, Aína, Casar de Bes y el último, el Ballestero. Pues esta es la andadura de los archivos municipales a través de la historia de la guerra y su depósito en el archivo histórico.